Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. En esta noche quiero leer en Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6, donde dice San Pablo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio del tabernáculo de Dios. El misterio del tabernáculo de Dios, o sea, el misterio de la casa de ¿quién? De Dios. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asientos. El misterio del tabernáculo de Dios. Dios ordenó a Moisés construir un tabernáculo y le mostró el diseño de ese tabernáculo, el cual es tipo y figura del tabernáculo de Dios en el cielo. Por eso fue tan importante que Moisés construyera todo ese tabernáculo, ese templo, de acuerdo al modelo que Dios le mostró en el cielo. En Hebreos capítulo 8, verso 5 nos dice, y aún leyendo un poquito antes, capítulo 8, verso 1 al 6 nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea que Melquisedec, Jesucristo, dice San Pablo, si estuviera sobre la tierra, ni sería sacerdote del templo allá en Jerusalén. Porque, vean ustedes, él no pertenecía a la tribu de Leví para tener el sacerdocio, no era descendiente de Aarón para ser un sumo sacerdote. Por consiguiente, en el templo terrenal, él no sería un sacerdote, pero en el templo celestial allá en el cielo, él es el sumo sacerdote. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que en el templo terrenal que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, los sacerdotes servían allí, en aquel templo, pero las cosas que estaban allí representadas en aquellos tipos y figuras, como el candelero o candelabro con sus 7 lámparas, los panes allí de la propiciación y todas las demás cosas, allí en el lugar santo, como también en el atrio, las cosas que estaban, y como también en el lugar santísimo, eran tipo y figura de las cosas del templo que están en el cielo. Y ahora,
lo más importante aquí es que Cristo es sacerdote, sumo sacerdote del templo que está en el cielo. No importa que no fuera un sacerdote del templo terrenal, pero lo que allí estaba en el templo terrenal, vean ustedes, representaba del templo celestial, y el sumo sacerdote del templo terrenal, Aarón, y los demás sumos sacerdotes que vinieron, eran tipo y figura del sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Y todos los demás sacerdotes eran tipo y figura de todos los hijos e hijas de Dios, de los cristianos, que son sacerdotes de Dios. Y también son reyes para reinar con Cristo en el reino milenial. Y mientras llegue ese glorioso reino milenial, pues en lo espiritual reinamos, y también en lo espiritual ministramos en ese templo del cielo, ofreciendo a Dios ofrendas y sacrificios de adoración y cánticos, y viviendo vidas agradables a Dios. Esas son ofrendas que se presentan en el cielo, se presentan en el templo que está en el cielo por los sacerdotes del orden de Melquisedec, pero el sumo sacerdote, que tiene que ver con el sacrificio, la sangre de la expiación y todo lo que se lleva a cabo dentro del lugar santísimo allá. Ese sumo sacerdote es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual lo que hacía el sumo sacerdote en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, el día de la expiación, llevando la sangre de la expiación al lugar santísimo y colocándola sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro, es lo que Cristo ha estado haciendo allá en el cielo al llevar su propia sangre. Siendo él el sumo sacerdote, llevó su propia sangre de su propio sacrificio para hacer intercesión por todos los escogidos de Dios, por todo el Israel celestial, que es la iglesia de Jesucristo, los cuales tienen sus nombres escritos, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero, en el cielo. Y ahora podemos ver que en el cielo Cristo ha estado haciendo intercesión por todo este tiempo que ha transcurrido, y todavía está allí haciendo intercesión hasta que entre, hasta el último de los escogidos de Dios, y queden reconciliados todos los hijos e hijas de Dios, o sea, todo el Israel celestial, toda la descendencia celestial de Abraham. Así como era reconciliado todo el pueblo hebreo, la descendencia terrenal de Abraham, el día 10 del mes séptimo de cada año. Y era en ese día 10 del mes séptimo de cada año en donde se efectuaba esa labor. Pero el día 10 del mes séptimo del año 50 ocurría algo en adición que no ocurría en los otros años anteriores. Era que también se llevaba a cabo la liberación de la tierra, de la herencia de los hijos de Israel. Si habían vendido su propiedad, regresaba libre a sus manos. Si la había perdido por causa de una deuda y se la quitaban, la tenían que devolver el día, el año del jubileo. Cuando se tocaba la trompeta del jubileo, ahí se proclamaba la liberación y todo regresaba a su dueño original. Y si había perdido algún hijo o hija, porque alguna deuda debía y le tomaron alguno de los hijos, eso fue lo que en una ocasión le iba a pasar a una mujer viuda. Esa fue en el caso del tiempo de Eliseo, ¿verdad, Miguel? En donde los acreedores le iban a tomar sus 2 hijos a una mujer viuda que solamente tenía sus 2 hijos, y como tenía una deuda, entonces en pago iban a tomar a sus hijos para que sirvieran a esa persona o esas personas a las cuales ella le debía, o quizás fue el esposo que tenía esa deuda y al morir quedó la deuda y le tocó a la señora enfrentar esa situación. Ahora el profeta Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? Ella dice: bueno, lo único que yo tengo es un poquito de aceite ahí en la casa. Pues
busca muchos envases, vasijas vacías y llénalas. Y enciérrate en la casa con tus hijos y comiencen a llenar vasijas. Ahora vean, con esa botija de aceite que ella tenía, empezó a llenar vasijas más grandes y no se acababa. Fue multiplicada esa porción que ella tenía en su casa de aceite en la botija. Y el aceite es tipo ¿de qué? Del Espíritu Santo, que nunca se agota, nunca se acaba. Y ahora vean ustedes, cuando termina de llenar todas las vasijas vacías que tenía en su casa, va al profeta Eliseo y le dice: ya he llenado todas las vasijas que tenía vacías. Él le dice: pues ve y busquen por los vecinos vasijas que estén vacías, y entran a la casa de nuevo y comienzan a llenarlas. Y llenaron todas las vasijas, y luego van a donde el profeta Eliseo, le dicen: bueno, ya hemos llenado todo lo que había vacío. Y eso es lo que Dios hace: llenar vasijas vacías, las llena con el aceite de su Espíritu Santo por palabra de Dios hablada. O sea, por esa palabra de Dios que es hablada por el profeta Eliseo. Luego se multiplica el aceite, o sea, el aceite no escasea. No es que se multiplica, es que no se acaba. Y sigue llenando vasijas vacías. Y eso es lo que Él ha hecho siempre. De edad en edad ha estado llenando las vasijas vacías de la iglesia de Jesucristo, o sea, los miembros de la iglesia de Jesucristo, las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y cuando se han acabado las vasijas vacías de las 7 edades o etapas de la iglesia gentil, pues tiene vasijas vacías que llenan el día postrero, hijos e hijas de Dios, y después obrará con el pueblo hebreo. Ahora, vean ustedes el profeta Eliseo, que es el segundo Elías. Vean ustedes, le dice luego a la señora viuda, le dice: ahora vayan, vendan todo ese aceite, y lo que quede, pues lo usan para ustedes vivir, y paguen la deuda. O sea, ustedes venden todo ese aceite en esas vasijas, paguen la deuda con lo que reciban en pago, y lo que les sobre, úsenlo para vivir ustedes. O sea que le sobraría, porque si le dijo lo que le sobre, es porque le iba a sobrar. Y ahora, vean ustedes cómo Dios obró en aquel tiempo con el profeta Eliseo, porque fue por palabra creadora de Dios en la boca del segundo Elías que ocurrió todo esto. Y ahora vean cómo todo esto es tipo y figura de lo que Dios estaría haciendo de edad en edad, de etapa en etapa, hasta este tiempo final en el que vivimos nosotros, y también con 144,000 hebreos. Y vamos ahora al templo de nuevo. Las cosas que hubo en el templo allá, que construyó Moisés y el que construyó Salomón, son tipo y figura de las cosas del templo que está en el cielo. Y son tipo y figura el templo que construyó Moisés de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean el templo de Dios del cielo. Está tipificado o representado en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, y está materializado en seres humanos, porque Dios creó al ser humano para ser templo de Dios. San Pablo dice: ¿no sabéis que vosotros sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Por eso dice, el que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. Por eso todos los que han perseguido a los miembros de la iglesia de Jesucristo de etapa en etapa, de edad en edad, tienen la sentencia de ser destruidos. Naciones, pueblos y lenguas, y también individuos. Cualquier persona puede decir, pero ya esas personas murieron, los que persiguieron a la iglesia de Jesucristo en edades pasadas. Pero ellos tienen que presentarse delante de Dios en el juicio final, y ahí serán condenados y echados al lago de fuego, y ahí serán destruidos. Y ahora, los que persigan a la iglesia de Jesucristo en el día postrero, naciones, pueblos y lenguas y también individuos, si no mueren antes de la gran tribulación y tienen que pasar por la gran tribulación, ahí recibirán el juicio divino de la gran tribulación, pero también se presentarán delante del trono blanco ante Jesucristo para ser juzgados, y ahí recibirán también la condenación. Así es que no hay forma de escapar de la ira de Dios, del juicio divino, aquellos que destruyan el templo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Ahora, el templo de Dios, como seres humanos, encontramos que tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santo y lugar santísimo son los más importantes. Por supuesto, el más importante es el lugar santísimo. Ahora, el atrio corresponde desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Jesucristo. Por eso es que los creyentes en Dios del Antiguo Testamento pertenecen al atrio de la casa de Dios. Y por eso es que a través de la historia del pueblo hebreo encontramos el ministerio de Moisés, y dice que fue fiel, ¿dónde? En la casa de Dios. Ahora, ¿en qué parte de la casa de Dios? En la casa de Dios como los seres humanos, como templo de Dios, pues fue fiel en el atrio de la casa de Dios. Aunque en el templo literal que él construyó allá, pues él estuvo ¿dónde? En el atrio estaba, después también pasó al lugar santo y pasó al lugar santísimo. Como también el ministerio de Aarón, el ministerio del sumo sacerdote, estuvo en el atrio, estuvo en el lugar santo y en el lugar santísimo. Esos son los ministerios que encontramos ahí, que ministran en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, en el templo que construyó Moisés. Ya para el templo que construyó Salomón, pues no estaba Moisés, por lo tanto solamente pasaba al lugar santísimo el sumo sacerdote. Pero miren, el ministerio de Moisés y el ministerio de Aarón eran ministerios para el lugar del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Luego encontramos también que más adelante apareció el ministerio del profeta Elías, y ministró ¿dónde? En la casa de Dios también, en el atrio de la casa de Dios, porque el atrio corresponde al tiempo de Adán hasta Jesucristo. Y luego encontramos que en la venida de Cristo, Jesucristo se encontraba en la casa de Dios, en el atrio de la casa de Dios. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo fue efectuado en el atrio de la casa de Dios, en esa etapa del templo de Dios como raza humana. Y luego encontramos que comenzaron las etapas de la iglesia de Jesucristo que corresponden al lugar santo, y eso es del día de Pentecostés hasta este tiempo final. Del día de Pentecostés hasta el tiempo del ministerio del ángel del Señor Jesucristo. Y por eso es que en el lugar santo del templo de Dios pasó el ministerio de Elías del atrio al lugar santo, y el ministerio de Jesús pasó del atrio al lugar santo también. ¿Por qué? Porque en el ministerio de Jesucristo
en el ministerio del ángel del pacto, que es el que tiene ministerios y es el que ha estado construyendo ese templo con seres humanos. Es el que ministra en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y es el que colocó el ministerio en Moisés y también en Aarón y también en Elías Tisbita. Y ahora, por cuanto se encuentra el ángel del pacto en la obra del lugar santo, pues tiene que colocar ahí los ministerios correspondientes, que son los ministerios de los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra, los ministerios de los 7 ángeles de Cristo, que son los 7 mensajeros para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y ahora en uno de los mensajeros pasa el ministerio de Elías al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Podía pasar en cualquiera de los mensajeros, porque el que tiene y da ministerios es el ángel del pacto, que es el mismo Jesucristo en Espíritu Santo. Pero él tenía ese ministerio, vean, del cuarto Elías, reservado para el 7º ángel mensajero. Ahora el ministerio de Elías ministró en el atrio, en Elías Tisbita, en Eliseo y en Juan el Bautista. Y ahora en el lugar santo ministra en el 7º ángel mensajero. Pero ese ministerio de Elías está prometido para ministrar por 5ª vez y ya no hay lugar en las otras edades para ministrar. Por lo tanto, ministrará en la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y viene a cumplir el ministerio de uno de los 2 olivos que corresponden al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y el ministerio de Moisés, vean ustedes, pasa también al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, como uno de los 2 olivos. Y el ministerio de Jesús, que estuvo en el atrio en su primera venida y después en Espíritu Santo estuvo de edad en edad a través de los 7 mensajeros manifestados, pasa al lugar santísimo de su templo espiritual a través del ministerio que manifiesta en su ángel mensajero en el día postrero, en donde estará operando el ministerio de Moisés por 2ª vez, el ministerio de Elías por 5ª vez y el ministerio de Jesús por 2ª vez. Ahora vean cómo toda la obra que Dios hace, ¿dónde la hace? En su templo. Y por eso es que esa es la casa de Dios, donde Dios habita y donde Dios se manifiesta y donde Dios se encuentra con sus hijos. ¿Dónde los padres se encuentran con sus hijos? Pues en su casa. Ahí es que son recogidos los hijos de una familia. Y ahí es que son criados. Y ahí es que son alimentados. Le dan el desayuno, le dan la comida del mediodía, el almuerzo, y le dan la cena también, cuando son niños. Y ya cuando son grandes, algunas veces salen a trabajar, pero antes de irse, desayunan, y algunas veces no les gusta almorzar fuera, y vienen a almorzar, si están cerca, vienen a almorzar, o se llevan ya el almuerzo preparado en su lonchera o en su, ¿cómo dirían ustedes? O en un termo, o en alguna forma se lo llevan, y llevan comida de su casa, porque dicen, mejor es comer de la casa, porque esta comida me cae bien. Allá afuera me pongo a comer comida de la que hacen fuera y a lo mejor no me cae bien. A lo mejor le echan otros condimentos y otras cosas y eso me puede hacer daño y me va a afectar en las labores que voy a estar haciendo. Así es que muchos se llevan ya la comida de su casa preparada para el almuerzo y después regresan de su trabajo a sus hogares y se reúnen nuevamente con su familia en su casa, la casa de la familia, y ahí cenan todos a la hora de la cena. Y así es en la casa de Dios. Y de edad en edad Cristo ha colocado en su casa siervos fieles y prudentes. ¿Para qué? Para darle el alimento, la ración de la palabra de Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora esa es la casa donde Dios se encuentra con sus hijos de edad en edad. Y a la hora de la comida de la cena, ahí está nuestro Padre Celestial manifestado por medio del mensajero de cada edad, a quien le da el alimento espiritual y el cual lo reparte
porque toda esa obra es llevada a cabo por el mismo Cristo a través del mensajero de cada edad. Y ahora para el día postrero, a la hora o al tiempo de cena para la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor ha colocado sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, o sea, le colocará como administrador de sus bienes. Por lo tanto, los bienes de Cristo en su iglesia serán administrados por el siervo fiel y prudente que estará en el tiempo final. Y las cosas que Cristo ha prometido realizar, las estaremos viendo siendo realizadas por Cristo a través de su ángel mensajero. Algunos dirán, pero es Cristo el que tiene que estar haciendo estas cosas. ¿Y por qué? El ángel de Jesucristo las está haciendo, porque Él es el instrumento del Señor Jesucristo, al cual su Señor coloca en su casa. Recuerden que es en su casa, en su iglesia, que Él lo coloca. Le da el alimento espiritual del maná escondido de la revelación de la segunda venida de Cristo, para que le reparte ese alimento espiritual de la palabra de Dios a todos los hijos de Dios, para que si reciban la fe, la revelación, para ser transformados y raptados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Sin esa revelación, que es el alimento espiritual para el día postrero, que es el maná escondido para el día postrero, ninguna persona podrá ser transformada y raptada y llevada a la casa de nuestro Padre Celestial. Ninguna persona, porque no estará viendo, ni comprendiendo, ni recibiendo la segunda venida de Cristo. Y solamente los que estarán vivos y recibirán, verán y recibirán la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, serán los que serán transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Ellos serán los que estarán escuchando la trompeta de Dios, o gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra del clavo. ¿Y dónde? ¿En qué parte de la casa de Dios? En la parte más importante. En el lugar santísimo de la casa de Dios, que es la edad de la piedra angular. Ahí es donde se lleva a cabo el recogimiento de los escogidos de Dios del día postrero, así como se llevó a cabo en cada edad el recogimiento de los escogidos de Dios de cada edad. Y hubo un territorio donde se cumplió cada una de las edades. Por lo tanto, hay un territorio donde se estará cumpliendo la edad de la piedra angular. ¿Y cuál es ese territorio? Pues la América Latina y el Caribe. Así como el territorio para cumplirse la séptima edad de la iglesia gentil fue Norteamérica. Y ahora vean cómo todas estas cosas que están en el templo de Dios siendo manifestadas, las personas que no están dentro del templo de Dios no las pueden comprender, porque eso es para los que están viviendo dentro de la casa de Dios, del templo de Dios. No las pudieron comprender los que vivieron fuera del templo de Dios en edades pasadas. Y tampoco las podrán comprender los que viven fuera del templo de Dios en este tiempo final. Por eso son llamados y juntados los escogidos de Dios. ¿Dónde? Dentro del templo de Dios, dentro de la casa de Dios, en la edad que les toca vivir. Ahí es donde Cristo se encuentra con sus hijos de edad en edad. Y ahí es donde, vean ustedes, se cumplió la primera venida de Cristo y se cumplió la venida de cada teofanía de profeta, de cada espíritu de profeta que Dios envió a su pueblo. Fue en la casa de Dios. Y ahora podemos ver que la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo en el cual nosotros vivimos, la cual está pasando por las diferentes etapas durante las 7 edades de la iglesia gentil, y en este tiempo final pasa a la etapa de la edad de la piedra angular, donde se recorren 7 fases o etapas de la iglesia de Jesucristo, y luego entramos físicamente a eternidad también.
Estamos viviendo en la edad eterna de la iglesia de Jesucristo. Es una edad que nunca terminará. En esta edad pasaremos nosotros al reino milenial, y en esta edad pasaremos también a la eternidad, y seguiremos en esta edad, la edad eterna de la iglesia de Jesucristo, que es la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo. Y ahora podemos ver que todo lo que está en el lugar santísimo del templo de Dios en el cielo es lo que estará materializándose en la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Así como lo que estaba en el lugar santísimo del templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón era lo que representaba lo que está en el cielo, en el lugar santísimo del templo de Dios. Ahora podemos ver, por ejemplo, a Dios sentado en el trono, en el templo que está en el cielo, en su trono allá, en el lugar santísimo. Lo podemos ver representado en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón, allí sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro. Allí estaba la Shequina, allí estaba la gloria de Dios manifestada en esa luz de la Shequina, porque ese es su trono en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó Salomón. Y ahora Dios tiene un nuevo templo aquí en la tierra que representa el templo de Dios que está en el cielo. Y ahora vean cómo de Adán a Cristo, los que vivieron en ese tiempo vivieron en la etapa del atrio de la casa de Dios. Por eso es que los del lugar santo son mayores que los del lugar del atrio, porque los del lugar santo son hijos de Dios. Los del lugar del atrio son los siervos de Dios. Pero ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, apareció para llevar a cabo las otras etapas del templo de Dios como seres humanos o con seres humanos. Y ahora el que construye ese templo, ¿quién es? Dios. Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el que construye el templo de Dios. El templo de Dios construido ¿con qué? Con seres humanos. Porque Dios ha hecho al ser humano para habitar en él. Por lo tanto, el ser humano es un templo en donde Dios habitará en toda su plenitud. Pero para eso el ser humano tiene que ser redimido. Y por eso Cristo vino para llevar a cabo la obra de redención. Y el ser humano tiene que aceptar la obra de redención, recibirla, recibir a Cristo como su redentor y lavar a sus pecados en la sangre de Cristo para ser restaurado y entrar al programa de Dios y entrar a la casa de Dios. Porque no se puede entrar a la casa de Dios sin pasar por el sacrificio de Cristo. O sea, que tiene que pasar por el atrio, ahí, lo cual se cumplió allá en el tiempo de Jesús, pasar por esa etapa y luego pasar a la etapa del lugar santo, para luego tener la oportunidad de pasar a la etapa del lugar santísimo, los que viven en este tiempo final. Y ahora, las personas que pertenecen al lugar santísimo del templo de Dios tienen la bendición más grande, el privilegio más grande y los beneficios más grandes del reino de Dios. Porque pertenecen al trono del templo de Dios aquí en la tierra. O sea, pertenecen al trono de ese templo espiritual de Jesucristo. Pertenecen a esa edad del lugar santísimo, donde Cristo colocaría todas las cosas que están en el lugar santísimo allá en el cielo, donde está el trono de Dios, donde está Dios sentado en su trono y donde está en la diestra de Dios y el librito de los 7 sellos. Está allí cerrado, pero en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, en el lugar santísimo de su templo espiritual, en el día postrero estará abierto ese librito, porque Cristo lo trae del trono de Dios del cielo a su iglesia, a la edad
de la piedra angular que es la edad del lugar santísimo, para colocarlo en su trono ahí y estar ahí en su iglesia. Y por eso es que Cristo, luego que termina su obra en el cielo, en el templo de Dios, en el cielo, terminará su labor de intercesión en el cielo, pero ya tendrá construido su templo y será dedicado a Dios ese templo, y Dios habitará en toda su plenitud en ese templo, que es su iglesia, su pueblo, y estará manifestado ¿en qué parte del templo? En el lugar santísimo de ese templo espiritual, de en medio de los dos querubines, o sea, de en medio de los ministerios de Moisés y Elías. En medio de los ministerios de Moisés y Elías será la manifestación del ministerio de Jesús por segunda vez, en donde, luego que Cristo haya terminado su labor de intercesión en el cielo y se manifieste y haga su reclamo de todo lo que le ha redimido con su sangre preciosa, y resucita a los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros los que vivimos, será la plenitud del Espíritu de Dios manifestado en su iglesia, en donde obtendremos, en adición al cuerpo teofánico que hemos obtenido al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, luego recibiremos también en este tiempo final el cuerpo físico, eterno y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la gloria de esta casa, la casa de Jesucristo, el templo de Jesucristo, será mayor que la gloria que tuvo el templo de Moisés y el templo de Salomón. Ya esos templos no existen, por lo tanto aquella gloria fue temporal, pasajera, pero la gloria del templo de Jesucristo, de su iglesia, será para toda la eternidad. En ese templo habitará Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en toda su plenitud. Y Él estará con su iglesia en la cena de la boda del Cordero y en el glorioso reino milenial y por toda la eternidad. Y ahora, miren una cosa muy importante. Cristo, lo mismo que recibe del Padre, cuando ascendió, o sea, subió al cielo, al templo de Dios en el cielo y entró al lugar santísimo, lo que Él recibió en el cielo, vean ustedes, Él recibió autoridad y dominio sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora vean lo que Cristo hace. Cristo, desde que ascendió al cielo, vean ustedes, ha estado dirigiendo, realizando todos los negocios del Padre Celestial durante todas estas etapas de la iglesia. No solamente los negocios en su iglesia, sino del universo completo. Porque todo está sujeto a nuestro amado Señor Jesucristo. Él está sobre todo principado, potestad y dominio, porque Él es el Rey de los cielos y de la tierra. Al ser colocado sobre el trono de Dios en el cielo, pues ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues está colocado como Rey, y es Rey de reyes y Señor de señores, y gobierna todo el universo. Y ahora, vean lo que Cristo promete en Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 29. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ahora van a ver, a través de estas promesas, que lo mismo que hizo el Padre con Jesús, de colocarlo en su trono del templo que está en el cielo y de darle toda autoridad sobre
todas las naciones, pueblos y lenguas, y darle autoridad sobre toda la creación. Toda potestad me es dada en el cielo y donde más, en la tierra también. Y ahora, Cristo, así como recibió esa autoridad en el cielo y ese poder en el cielo, eso mismo es lo que Él hace con el vencedor, que en el día posterior estará y que estará guardando las obras de Cristo hasta el fin. Y ahora encontramos que ninguno de los 7 mensajeros de las 7 edades recibió esa autoridad sobre las naciones, pueblos y lenguas. Pero ahora uno la recibirá. Recibirá esa autoridad sobre las naciones. Ese será el mensajero que venza, que esté viviendo en el día posterior. Y solamente habrá uno. Y será el mensajero de la edad de la piedra angular. Ese será el que recibirá toda esa autoridad. Porque ese será el que será adoptado estando vivo en el día posterior. Los demás ya partieron. No fueron adoptados estando vivos, por lo tanto no recibieron esa autoridad. O sea que esta promesa aquí nos habla de adopción. Y por eso es que la promesa también de Cristo al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vean, cuando Jesucristo venció y ascendió al cielo, recibió un nombre nuevo. Eso nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo en el mensaje de los 7 sellos en la página 131. Vamos a leerlo aquí como él lo dice. Dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por estas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. O sea que es la venida del Verbo nuevamente a la tierra. Y el Verbo, cuando vino 2000 años atrás, vino en carne humana, en un velo de carne llamado Jesús. Y vino como Cordero de Dios para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y vino con el nombre de redención, porque Jesús significa Salvador o Redentor. Sigue diciendo: y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Esa es la misma vara de hierro que promete Cristo en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 al 28. Y él los regirá con vara de hierro. Ahora vean, aquí dice que es él, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que rige a todas las naciones. ¿Con qué? Con vara de hierro. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 26 dice, hablando del vencedor, dice: yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y aquí en Apocalipsis 19 dice: y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí es donde se cumple que serán quebrantadas como vaso de alfarero. Y dice:
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, verso 13 al 16. Dice: allí viene el Mesías, allí es donde está. Y ahora vamos a ver lo que esto es. Ya hemos visto que es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 con un nombre que nuevo, un nombre que ninguno entendía. En la página 277 del libro de los sellos en español, orando, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entra en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es el Espíritu Santo, el ángel del pacto. Y ahora, ¿cómo vendrá en el día postrero? Dice en la página 256 del libro de los sellos en español: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Es la venida del verbo, la palabra, viniendo en carne humana en un hombre en el día postrero, un hombre del tiempo final, un hombre de este tiempo final. Eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Ahora, el velo de carne de donde Él vendrá no es el Señor Jesucristo. Aquel fue otro velo de carne que Él tuvo para su primera venida 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo, cuando el verbo, el ángel del pacto, que es el verbo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el verbo, se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y tuvo el nombre de redención, Jesús o Joshua, que significa Salvador o Redentor. Pero para el día postrero el Espíritu Santo vendrá manifestado en carne humana en un hombre de este tiempo final, en la casa de Dios. Tiene que ser uno de la casa de Dios. Fue en la casa de Dios donde vino el verbo hecho carne, porque es en la casa de Dios donde estaba el verbo, el ángel del pacto manifestado, desde Adán hasta Jesús. Y de Jesús hasta este tiempo ha estado manifestado el verbo, el ángel del pacto, en Espíritu Santo, de edad en edad, el mensajero de cada edad. Y para el día postrero, para la edad de la piedra angular, viene el ángel del pacto en carne humana, en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así preparándonos para ser transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, al cielo, en este tiempo final. Ahora, el ángel es solamente el instrumento de Cristo, del ángel del pacto, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso fue que no aceptó la adoración que Juan le ofreció, porque él es un profeta, el profeta de la dispensación del reino. Es la primera vez que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional con un mensaje dispensacional. Siempre que Dios envía un profeta, tiene que venir con un mensaje, porque no va a enviar a un profeta a su iglesia para que venga de turista. Lo envía para trabajar en la casa de Dios. Ahora, nosotros no estamos de turistas aquí en la tierra. Estamos para estar en la casa de Dios y estar ocupando nuestra posición y estar trabajando en la casa de Dios. El que no comprende estas cosas está como turista aquí en la tierra y no sabe para qué vino. Y lo que hace es perder el tiempo, como hacen los turistas algunas veces, mirando por aquí, viendo las antigüedades, viendo esto por acá y diciendo: oye, qué cosa grande está por acá. Pero más bien lo que están es pasando el rato, pasando el tiempo. Es un tiempo de vagancia para ellos, pues tomaron sus vacaciones y dejaron de trabajar y ahora se van a pasar unos días así de turismo en otro país, viendo ciertas cosas. Y así le sucede a los que vienen a esta tierra y no saben para qué han venido y no ocupan la posición correcta en la casa de Dios como parte de la familia de Dios. Están aquí en la tierra entretenidos en diferentes cosas.
en sus trabajos y en sus negocios y ganando dinero y dice, oye, qué cosa más grande. Este año me gané tanto dinero y ya para el próximo año tengo planes de ganar más. Están admirándose de esas cosas tan sencillas. ¿Por qué? ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada le ha servido. Ha estado en esta tierra como un turista perdiendo el tiempo y gastando su vida en vez de aprovecharla bien para tener vida eterna. Ahora, continuemos aquí leyendo en el capítulo 3, verso 12 de Apocalipsis, donde nos dice, al que venciere, yo le haré columna, ¿dónde? En el templo ¿de quién? De mi Dios. Y ese templo de nuestro Dios, aquí en la tierra, ¿es cuál? La iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tendrá una posición importante en la iglesia de Jesucristo, la cual está representada en el templo que está en el cielo. O sea que la posición que Él tendrá aquí, en la tierra, representa la posición que Él tiene en el cielo, en el templo de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora hay personas que no saben que Jesucristo tiene un nombre nuevo, pero Él mismo lo dice. Y si Él lo dice, pues es la verdad. ¿Cuándo lo recibió? Cuando ascendió victorioso al cielo y se sentó en el trono de Dios en el cielo, y le fue dado poder y autoridad y dominio sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, y fue colocado como administrador de todos los negocios de Dios. Pero ahora Cristo dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora vean, le promete darle autoridad sobre todas las naciones para que las rija con vara de hierro y desmenuce también, y desmenuzará a las naciones que tengan que ser desmenuzadas. Y también dice que escribirá sobre él el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo suyo. Y ahora dice que lo sentará en su trono. Vean, para Cristo recibir autoridad en el cielo y en la tierra y recibir un nombre nuevo, fue sentado en el trono de Dios en el cielo. Y ahora tenemos la promesa aquí de Cristo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahora, el trono del Padre es el trono de Dios en el cielo, en el templo de Dios en el cielo. Pero ahora el trono de Jesucristo es el trono de David, donde Él se sentará y reinará por 1000 años sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ese es el trono de Cristo para el glorioso reino milenial en este planeta Tierra. Y en la iglesia de Jesucristo tenemos la edad del trono, que es la edad de la piedra angular, donde también tenemos el trono donde Jesucristo estará en el día postrero manifestado. Y vean ustedes, por cuanto la iglesia de Jesucristo es la representante, la que representa el templo de Dios en el cielo, del cielo, tiene lo mismo que tiene el templo de Dios en el cielo. Pero ahora, este es el templo de nuestro amado Señor Jesucristo. Es la misma forma en que Dios tiene el templo en el cielo. Ahora Jesucristo ha construido su templo, su iglesia,
su casa, y es en el día posterior donde se lleva a cabo la creación del lugar santísimo del templo espiritual y donde se lleva a cabo la creación de todo lo que está en el cielo materializado en seres humanos. Por lo tanto, Cristo se sentará en su trono, pero el trono de Jesucristo en su iglesia no será de piedras literales, sino que será un trono humano. Y luego, en el reino milenial, el trono será el trono de David, donde Cristo se sentará y con él el vencedor. Y todo lo que está en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo tendrá que ver con la administración del reino de Cristo allá en el reino milenial. Y todo lo que será hablado por Cristo desde su trono, vean ustedes, será transmitido a la raza humana. Y todo lo que él hablará desde su trono, lo transmitirá por medio de su ángel mensajero. Y eso que será hablado será lo que Dios ya habrá transmitido desde su trono del cielo a Cristo, al trono de David, y de ahí pasará a la raza humana. Y para transmitir su mensaje directamente desde el trono, pues están los escogidos de Dios de este tiempo final y los escogidos de Dios de las demás edades que esparcirán el mensaje por todas las naciones. Y también los 144,000 hebreos. O sea que habrá una labor muy importante durante el reino milenial. Las leyes para el pueblo hebreo y para todas las naciones saldrán ¿de dónde? Del trono del Señor Jesucristo. Porque Él las recibirá del trono de Dios del cielo. Por eso de Jerusalén saldrá la ley. La ley saldrá de Jerusalén. Dice, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Porque allí estará ¿qué? El trono del Hijo de David. El trono de David restaurado y Cristo en su trono y el vencedor con Cristo en su trono. Ahora, allí estaremos con Cristo como reyes y sacerdotes. Amén. Porque pertenecemos al templo de Jesucristo, que representa el templo de Dios en el cielo. Y el orden sacerdotal y el orden de esos reyes es el orden de Melquisedec. Y parece que ahí nos tenemos que detener, porque el tema de hoy es ¿cuál? Vamos a buscarlo por aquí. El misterio del tabernáculo de Dios. Ya hablamos del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo, pero los detalles de dentro de ese templo, hemos hablado algunos, pero solamente les quiero decir, así como hay un orden, como hubo un orden en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, un orden sacerdotal, también en el templo que está en el cielo hay un orden sacerdotal. Y a ese orden es que Jesús pertenece como sumo sacerdote, porque Él es el Melquisedec que le apareció a Abraham, sacerdote del Dios Altísimo y Rey de Salem. En los tiempos antiguos, el rey era también el sacerdote para muchas naciones. Por ejemplo, en Abraham. Abraham era la cabeza de su descendencia. Era el patriarca, o sea, el rey de su gente, y también era el sacerdote. Por eso ofrecía los sacrificios a Dios. Si no hubiera sido el sacerdote,
no podía ofrecer esos sacrificios. También Isaac y también Jacob. Y ahora, en el programa divino, vean ustedes, Cristo es rey y también sacerdote. ¿Del orden de quién? De Melquisedec. Y de ese orden somos nosotros, por lo tanto, somos reyes y también sacerdotes. Y ese es el orden sacerdotal. Y el orden de la monarquía, orden monárquico, que tendrá el reino del Mesías, el reino milenial. Dinastía, o sea, el orden de la dinastía de ese reino es el orden de Melquisedec. Y el orden sacerdotal es el orden de Melquisedec. Por lo tanto, tienen que ser descendientes de Melquisedec. Y descendientes de Melquisedec es ser descendientes de Cristo por medio del nuevo nacimiento. Ahora vean ustedes, ya no tendremos el templo de Salomón ni el templo de Moisés, pero tendremos el templo del Señor Jesucristo. Y en ese templo es que se ministrará aquí en la tierra durante el reino milenial. Y en ese templo, y a ese templo pertenecen los escogidos de Dios como reyes y sacerdotes. Por eso es que todo lo que tenga que ver con el gobierno terrenal del Mesías, o sea, la parte política y también la parte religiosa, estará dirigida por Cristo como sumo sacerdote y rey y por los miembros de la iglesia de Jesucristo como reyes y sacerdotes. Y ahora hay algo muy importante. Si tenemos por aquí un tema que tenga que ver con eso, lo vamos a dejar para esa ocasión. Si no, lo daremos en esta noche o tocaremos así algo. Vamos a ver dónde tengo por aquí. Aquí tenemos el orden de los temas. Tenemos aquí el misterio del tabernáculo de Dios. Ese es el tema de esta noche. El misterio del altar de bronce. Eso es para mañana. El misterio del atrio del tabernáculo. Eso es para mañana también. El misterio del aceite para las lámparas. Eso es para pasado mañana. Y el sumo sacerdote y su vestidura. Como que tenemos que dejar eso para el día 6, porque tiene que ver con el sumo sacerdote. Solamente les voy a dar un toquecito nada más, porque esto pues, esta mañana, ¿cuándo fue cuando terminamos la actividad de los ministros? Después de eso que subí a la habitación, fue que me llegó. Y solamente le voy a dar un toquecito, así como hubo sacerdotes ministrando en el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo que construyó Salomón. Así también, vean ustedes, Cristo ha estado en el templo en el cielo ministrando, y ahora en el templo que estará aquí en la tierra, que es la iglesia de Jesucristo. Vean ustedes, somos sacerdotes de ese templo, y en ese templo también los ángeles y mensajeros han ministrado en ese templo, teniendo una posición más alta que el resto de las personas. Y ahora, en ese templo se estarán llevando a cabo las labores que se llevaban a cabo en el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. ¿Saben lo que eso significa para nosotros? Que estaremos trabajando bajo ese ministerio de sacerdotes y también de reyes. Ahora, solamente ministraba uno en el lugar santísimo. Ahora en el lugar santo, vean ustedes, ministraron 7 ángeles mensajeros con el grupo que le ayudó en cada edad, pero el ministerio solamente estuvo en el ángel mensajero de cada edad. Y para la edad de la piedra angular, el ministerio solamente estará en uno,
en la manifestación de Jesucristo, del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Ese es el único que ministrará. Los 7 ángeles mensajeros, ninguno pudo ministrar en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Por lo tanto, durante el reino milenial, en el lugar santísimo de ese templo espiritual, ministrará el mismo que habrá ministrado en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo en la edad de la piedra angular. Ese le toca el ministerio del lugar santísimo para el reino milenial en el templo espiritual de Cristo. Y desde ahí se hará la comunicación, el contacto con el templo de Dios, con el lugar santísimo del templo de Dios, con Dios. O sea que, así como se hacía en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Así es que la bendición es mayor para todos nosotros de lo que nosotros nos imaginábamos. Cristo ministró, ha ministrado y está ministrando como sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Él es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Durante el reino milenial se estará ministrando desde el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, como en este tiempo también. Y eso tiene que ver con toda esa autoridad y poder que Cristo le dará al vencedor y colocará su nombre sobre él. Vean ustedes al vencedor. A Cristo cuando ascendió al cielo fue que le fue dado un nombre nuevo. Y al vencedor en el día postrero le será dado un nombre nuevo. Y al vencedor cuando ascendió al cielo fue colocado en el trono de Dios, en el cielo. Y le fue dada autoridad sobre los cielos y la tierra. Y el que se sentará con Cristo en su trono, ese es el que recibe autoridad sobre todas las naciones y el que recibe ese nombre nuevo, ese escrito, ese nombre nuevo de Jesús y nombre eterno de Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios, que es el mismo nombre. El nombre eterno de Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo de Jesucristo es el nombre eterno de Dios. Y ahora vean ustedes cómo al vencedor que se sentará en el trono con Cristo le será concedida esa bendición. Por lo tanto, tendrá la bendición del lugar santísimo y todo lo que conlleva estar en ese lugar santísimo. Por eso le pondrá sobre todos sus bienes. O sea que eso habla de los bienes físicos y espirituales. O sea que la bendición es completa y Cristo estará usándolo en todo su programa correspondiente al reino milenial. Y por cuanto nosotros pertenecemos al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, pues ese lugar santísimo, como edad, está siendo construido con seres humanos, con piedras vivas, con los hijos e hijas de Dios del día postrero. Por lo tanto, estaremos en ese reino milenial, allí participando de todas esas bendiciones. O sea que tendremos la posición más cercana al trono de Cristo. Tendremos la posición más cercana a todo lo que estará siendo recibido del trono de Dios al trono de Cristo aquí en la tierra en el reino milenial. Bueno, ya con eso que les he hablado, yo creo que ya ha sido como una introducción a lo que en el último mensaje, Miguel, vamos a ver, en el último mensaje vamos a tener donde dice el sumo sacerdote y sus vestiduras. Todos estos últimos temas han sido relacionados al templo de Dios. Vean, estos últimos por lo menos, tenemos el ángel que nos introduce a la tierra prometida, el misterio de los 2 querubines, ese fue en Puebla ayer, misterio de los 2 querubines desde donde Dios habla a su pueblo. Hoy hemos tenido en la
por ahí del mediodía más o menos, entre los ministros el misterio del triple ministerio del ángel del Señor Jesucristo. Y esta noche hemos tenido el misterio del tabernáculo de Dios. Mañana tendremos el misterio del altar de bronce, ya eso es del atrio. El misterio del atrio del tabernáculo, el misterio del aceite para las lámparas. En Zacarías capítulo 4, pues el aceite proviene para las lámparas de los 2 olivos. Y luego el sumo sacerdote y sus vestiduras. Porque tiene que haber un sumo sacerdote en el templo de Jesucristo, como lo hubo en el templo de Moisés y en el templo de Salomón, y como lo hay en el templo que está en el cielo. Y ahí nos quedamos quietecitos, porque ya con eso, ya ustedes tienen por hoy para meditar en las cosas de Dios y ver que la bendición que nos ha tocado en este día postrero es más grande de lo que nosotros nos imaginábamos, pero ya estamos viendo que la bendición es mayor. Por eso es que vamos a dejar por eso lo continuamos en las próximas actividades, porque si les digo un poquito ya hay que seguir hablando. Hemos visto el misterio del tabernáculo de Dios y hemos visto por qué parte es la construcción de ese tabernáculo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, por qué parte va en su construcción. Va por la parte del lugar santísimo, en donde Jesucristo, por medio de su ángel mensajero, ministra, lleva a cabo la construcción de esa parte del templo, donde aparentemente no se iba a llevar a cabo ninguna construcción. Ha surgido la construcción del lugar santísimo en la casa de Dios. Algunas personas pensaron que ya todo había terminado con el 7º ángel mensajero, pero ¿sería posible que Dios tuviera un templo sin lugar santísimo? ¿O es que quieren un templo donde Dios no more? Porque si no tiene lugar santísimo, pues Dios no puede morar en ese templo. Y eso es lo que tendrán las personas que tengan un templo sin lugar santísimo. Una iglesia sin el lugar santísimo no puede ser una casa de morada para Dios, porque Dios morará en toda su plenitud en el lugar santísimo de su casa, que es la edad de la piedra angular, de en medio de los ministerios de los 2 olivos, en medio de los ministerios de los 2 querubines de oro, que son los ministerios de Moisés y Elías. Bueno, y ahí es donde solamente entra el sumo sacerdote, y para este tiempo final es que él, así como entró al lugar santísimo del templo que está en el cielo y ha permanecido allí 2000 años aproximadamente, y lo que falta por permanecer allí, permanecerá en el lugar santísimo de su templo espiritual por el milenio y por toda la eternidad. Ahora podemos ver que hay algo muy importante. Bien decía Miguel, que pensaba que hoy Dios nos iba a dar algo muy importante. Y yo me puse a meditar y a preguntarle al Señor acerca de estas cosas. Y cuando me mostró que así como en el templo de Moisés y el templo de Salomón y el templo que está en el cielo, Dios tuvo un sumo sacerdote y tiene un sumo sacerdote allá en el templo que está en el cielo, Jesucristo nuestro Salvador. En el templo del Señor Jesucristo también hay sacerdotes y habrá un sumo sacerdote también. Y ahí, eso es el secreto y el misterio de lo cual pues él me hablaba hoy, y les dije si no tenemos un tema donde pueda hablarse de esto, entonces les hablaré esta noche, pero yo creo que ya les hablé casi todo esta noche. Así es que con lo que hemos hablado esperamos que entonces Dios nos dé más, porque siempre que yo les doy a ustedes lo que Dios me da, entonces me da más acerca de ese tema. Así es que miren, así como Cristo es
sumo sacerdote y rey del templo que está en el cielo y rey del universo completo, lo mismo que Cristo ha recibido del Padre en el cielo, Él dice que lo hará con el vencedor. Y eso será para el vencedor de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Bueno, sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre todos sus bienes, tanto en el reino, en la parte administrativa, como también en la parte espiritual. En la posición más alta de la parte espiritual y de la parte también, diríamos, política, o la parte que tiene que ver con el gobierno, la parte física y también la parte religiosa o espiritual. Así como sale de la capital, del gabinete de gobierno, todas las leyes y la parte administrativa de ese gobierno para el pueblo y para todo el gobierno, y también sale la parte religiosa, se establecen las leyes religiosas también para la nación. Bueno, así también será en el reino milenial. Ahora miren, cuando Dios estableció para el pueblo hebreo las leyes, tanto de la política, las leyes tanto de la parte material del pueblo, como la de la parte espiritual o religiosa, las dio por medio de ¿quién? De un hombre. Por eso Moisés es conocido como el caudillo y legislador. Pero fue Cristo por medio de él. Y así será Cristo por medio del vencedor en el reino milenial. Bueno, yo creo que ya Dios nos ha permitido escuchar bastante acerca de esto, y yo creo que con lo que hemos escuchado estamos preparados para lo que Él quiera darnos en las próximas actividades y mostrarnos las bendiciones que Él tiene para nosotros en ese reino milenial, que pronto estará ya manifestado, o sea, establecido en la tierra, donde estaremos con Cristo reinando nosotros. Mejor que Miguel venga, porque si no, aquí no hay donde uno detenerse, porque hay mucho para hablar, y ya yo creo que con lo que hemos hablado ya hemos captado bastante. Y ¿dónde era que Dios tenía su nombre, Miguel? En el lugar santísimo del templo, que estaba allá en medio del pueblo hebreo. Así será también en el reino milenial. Ahí en el templo de Jesucristo estará el nombre. Lo único que dice Jesucristo: escribiré sobre el vencedor el nombre. Así es que estará ahí manifestado. Por eso dice: en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y también dice: y todos me conocerán, porque yo mismo que hablo estaré presente. Todas esas escrituras que corresponden al reino milenial serán cumplidas en ese reino milenial. Y todos conocerán el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Bueno, que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde, y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuevamente nuestro amado amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín para continuar. Bueno, las bendiciones que Cristo tiene para ustedes y para mí también son tan grandes que solamente podemos decir que Cristo es sin igual. Tantas bendiciones que tiene para nosotros, y ya está dándonos grandes bendiciones a todos nosotros. Amén, Señor. Y
lo que hemos obtenido de parte de Cristo no lo reveló a nosotros, carne ni sangre, sino nuestro Padre Celestial. Amén. Jesucristo, nuestro Salvador, amén, nos ha dado su revelación correspondiente a este día postrero, la edad de la piedra angular, a la iglesia y en la iglesia, que es su casa, su templo espiritual. Amén. Cristo es sin igual. Y Él ha prometido transformar nuestros cuerpos y llevarnos a la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Y Él no fallará. Amén. Él lo cumplirá. Cristo es sin igual. No hay otro como Él. Cristo es, ¿cómo? Sin igual. Amén. Y ahora estamos andando, caminando con Cristo, así como caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios, amén, a la casa del cielo. Y el profeta Elías caminó con Dios y se lo llevó Dios en un carro de fuego. Y Jesucristo también fue arrebatado al cielo y fue a la casa de nuestro Padre Celestial como sumo sacerdote a hacer intercesión por todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Y Él ha prometido resucitar a los muertos en Cristo y transformar a los creyentes en Él nacidos de nuevo, los cuales, así como los de las edades pasadas, han caminado con Cristo en la edad que les tocó vivir, en la manifestación de Cristo por medio del ángel mensajero de cada edad, para este tiempo final. Los que estarán caminando con Cristo en la edad de la piedra angular serán transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. El arrebatamiento rapto de Enoc, el de Elías y el de Jesús, vean ustedes, nos muestran lo que Él hará con cada uno de ustedes y amén, conmigo también, y con los santos de las edades pasadas. Amén. Y ahora, caminando con Cristo, andando con Cristo, seremos transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Vean, Elías, mientras iba caminando con Eliseo, fue arrebatado en un carro de fuego. Y ahora, caminando con Cristo, en algún momento seremos transformados y después llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. O sea que hay que estar caminando con Cristo en este tiempo final, en la edad correspondiente al día postrero. Y ahora nosotros estamos caminando con Cristo en la edad de la piedra angular. Por eso es que sabemos que vamos a ser transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Pero si alguno de los nuestros se va antes, pues va a descansar al paraíso, descansar de todas las labores y tareas terrenales, pero regresará en un cuerpo nuevo. Ahora, ¿cuántos les gustaría irse a descansar a la casa de nuestro Padre Celestial a la sexta dimensión? Ninguno, porque todos quieren ser transformados. Amén. Sí, Señor. Y para eso estamos caminando con Él. Amén. Como caminó Elías, y mientras iba caminando, fue arrebatado al cielo. Amén. Y caminando con Cristo en este tiempo final, es que seremos transformados y llevados luego a la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso, ando con Cristo. Amén. Porque Él también anda conmigo, a mi lado. ¿Y al lado de quién? Amén. De cada uno de ustedes. Amén. Y ahora Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. El Jehová del Antiguo Testamento, el buen pastor, porque dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Amén. Él es el Jesucristo que dijo, yo soy el buen pastor. Y Él nos pastorea en los pastos frescos de su palabra
prometida para nuestro tiempo, y así nos alimenta nuestra alma, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ese es el alimento espiritual que el buen pastor nos da en este tiempo final. Con ese alimento es que Él nos pastorea en este tiempo final. Jehová, Jesús, es mi pastor. ¿Y de quién más? Amén. De cada uno de ustedes también. Dios dijo por nuestro hermano Branham que los truenos despertarían a la novia, o sea, le darían un avivamiento, un despertamiento, así como hubo un despertamiento en cada ocasión en que Dios envió a cada ángel mensajero. Hubo el despertamiento espiritual de cada edad en el alma de las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y para este tiempo final, el avivamiento o despertamiento para la iglesia novia es en la edad de la piedra angular por medio de la voz o voces de los 7 truenos, que es la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá, clamando como cuando ruge un león, y los 7 truenos emitiendo sus voces y revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en este tiempo final. Ese es el misterio que despierta a la iglesia en este tiempo final. Y ese es el que produce el avivamiento de la iglesia de este día postrero. Y cada escogido puede decir en el día postrero al recibir esa revelación de los 7 truenos, la revelación contenida en el séptimo sello, que ha recibido un avivamiento, el avivamiento prometido para este tiempo final. Amén, sí, Señor. Avivamiento hay en mí, el avivamiento del día postrero. Amén. El avivamiento de la edad de la piedra angular por medio de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Esto es lo que cada uno de ustedes desea. Amén. Y yo también. Amén. Y Cristo también para todos nosotros. Amén, sí, Señor. ¿Y qué es lo que Él desea? ¿Y qué es lo que nosotros deseamos? Ser como Él. Ser a imagen y semejanza de Jesucristo. Amén. Y Él lo ha prometido y nos hará como Él, a su imagen y semejanza. Amén. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos. Muchas gracias, Benji, también. Y vamos a dejar por aquí a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches.